Ayer la hermana Sonia, no me tocaba, pero lo cambiamos. Pero Dios sabe todas las cosas, amén. Así les invito a que abramos las escrituras en Génesis capítulo 37. Génesis 37, Génesis 37. Thirty-seven, 28, 37, 28. Aleluya. Cuando tengan la escritura pueden dar un amén. Aleluya. Ya lo tenemos, Génesis 37, 28. Amén. Y Génesis 37, versículo 28. Génesis 37, 28. Amén. Y la palabra del Señor se lee así, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y su palabra dice así. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Padre amado, bendito Rey de gloria, maravilloso Dios, oh Santo de misericordia, Espíritu Santo de Dios, yo me hago un lado, Señor, toma tú el lugar. Háblanos, Señor, en esta noche. Queremos oír tu voz, Señor amado. Que tu palabra, Señor, quede grabada en nuestra mente, en nuestro corazón, y la podamos poner por obra, Señor, en tus manos, Señor. En tus manos está mi vida, Espíritu Santo. Yo me hago un lado, toma tú el lugar. Habla tú a través de mis labios, Señor. Háblanos, Señor Padre. Oh, abre nuestro entendimiento, y en esta hora estamos y echamos fuera toda perturbación en el nombre de Jesucristo. Te damos gracias, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre, gloria, papá. No a nosotros, sino a tu nombre, gloria. Espíritu Santo de Dios, glorifica mi Cristo amado, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su asiento, mi amado hermano, y dice la palabra así. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Y el tema de esta noche es, mis hermanos, el propósito de las crisis. El propósito de las crisis. Pero ¿qué quiere decir la palabra crisis? Dice que la palabra crisis es un momento difícil o situación adversa. También es una oportunidad de crecimiento espiritual y acercamiento a Dios. Del griego, crisis suena igual, pero solo se escribe con K. Crisis. Se dice separación o decisión que implica un momento de cambio y evaluación. Vamos a ver que hay tipos de crisis, pero ¿quién soy yo durante la crisis? ¿O cómo actúo yo durante la crisis? Hay crisis en el hogar. Vamos a ver en el 37, 1 y 2. De este mismo capítulo, pero 1 y 2 dice así. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba a José, a su padre, la mala fama de ellos. Amén. 37 del 1 al 2. Mire, pero si se dio cuenta en la lectura, especificó en José, ¿verdad? Y dice que era de 17 años. José tenía 17 años, ¿verdad? Y dice que le informaba a su padre la mala
la mala actuación de sus hermanos, los hijos de Bilha y de Zilpa, cuando cuidaban las ovejas, ¿verdad? Y claro, usted, bueno, no sé si ustedes fueron muchos, pero cuando somos muchos hermanos y hay uno así, luego uno se cuida y dice, no, porque luego va a ir con mi mamá, con mi papá, ¿verdad? Y los hermanos no mucho lo quieren. Amén, por la misma razón. Amén, aleluya. Dice en el mismo 37, pero 3 y 4 dice: y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Pero ¿por qué los hermanos? Bueno, claro, porque era el preferido de papá, y eso no sé si ustedes lo vivieron, pero nosotros sí lo vivimos, ¿verdad? Cuando hay un preferido es tremendo, ¿verdad? Y nosotros como padres tenemos que tener cuidado, ¿verdad? A veces dicen, no, pero es que tú quieres más a él, y luego el otro dice, no, es que tú quieres más al otro, entonces no están seguros, ¿verdad? Y no es que uno prefiera, es que siempre hay un hijo que trata de agradar más al padre. No es que lo prefiera, sino que uno se entiende más con ese hijo, ¿verdad? Aleluya. Y hay otras personas que se inclinan más por el que anda en malos pasos, por lo mismo también, ¿verdad? De que anda en malos pasos y tienen miedo que les pase algo. Pero dice que Jacob amaba más a José, y que le hizo una túnica de colores, y los hermanos se pusieron celosos. ¿Pero por qué? Porque dice que la túnica era de diversos colores, y esta túnica, dicen los estudiosos, dicen los comentaristas, que se cree que era una túnica de manga larga. Pero, un momento, ¿verdad? Las túnicas regulares eran de manga corta y hasta la rodilla, pero esta túnica de José se cree que era de manga larga y era de un solo color, y de colores, y hasta así larga, ¿verdad? Como mi espalda, hasta abajo. Entonces, dice que esa túnica era símbolo de favor, distinción y herencia. También indicaba nobleza. ¿Por qué nobleza? Porque era lo que usaban los reyes. Así es, los reyes, los príncipes, ese tipo de túnicas usaban. Y una posición especial dentro de la familia. Por eso los hermanos de José, cuando vieron la túnica, la vieron como una señal que José asumiría el liderazgo de la familia. Y acordémonos que en aquellos tiempos el que lideraba después del padre la familia era el hijo mayor. Pero José no era ni el mayor ni el último, era el primero de la esposa que Jacob amaba más, de Rebeca, ¿verdad? Entonces, por eso también él se inclinaba a él, porque él, sabemos que amaba más a Rebeca. Y esa era la razón por la cual los hermanos no querían a José, le tenían envidia. Amén. Aleluya. Vamos a estar en el 37. Vamos a leer el 5, del 5 al 11. Ahora dice así: y soñó José un sueño y le contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él le dijo: oí ahora este sueño que he soñado. Y aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le reprendieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Le dijeron los hermanos. De por sí la túnica ya para ellos representaba eso, ¿verdad? Que él iba a ocupar un lugar, el mejor lugar en la familia. Y él, diciéndole estos sueños, molestó más a los hermanos. Dice: y aborrecieron aún más a causa de su sueño y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos.
Y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Mire, este muchacho, ¿verdad?, al contarle esos sueños a sus hermanos, los provocaba más, ¿verdad? Era la inmadurez de José, ya que tenía 17 años. Claro, José, al verse amado y favorecido por su padre, se sentía seguro, ¿verdad? Al grado que en su inmadurez contó sus sueños a sus hermanos y padre. Dice, razón por la cual sus hermanos lo aborrecían más y lo envidiaban. Por eso nosotros, hermanos, ¿verdad?, cuando nosotros, ¿verdad?, tengamos algún sueño o nos pase algo, a veces, ¿verdad?, no debemos contarlo, porque a veces los hermanos como que no les agrada, ¿verdad?, que andemos alardeando de ciertas cosas, ¿verdad? Guardémoslo en secreto, porque pues no tiene caso, ¿verdad? A veces, ¿verdad?, hay gente que dice, no, que me dieron una profecía, que Dios me va a usar, y la gente se queda así, ¿verdad? Si nos las dieron, quedémonos callados. El tiempo dirá, ¿verdad?, si era de Dios o si fue nomás porque la persona, ¿verdad?, le caía bien la persona y le dio esa palabra. Amén. Aleluya. Ahora vamos a ver la crisis personal. Mire, la crisis personal, lejos de su hogar. Cuando dice que su padre, Jacob, amén, en el 13 dice del 37, y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquén, ve y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. José era obediente con su papá. También esa era otra razón, ¿verdad?, por la cual él amaba a su hijo y no tenía quejas de su hijo. Amén. No se andaba portando como los hijos de sus otras mujeres. Amén. Y lo mandó a buscar a sus hermanos, porque ya tenían días que se había ido. Según él iba a ir a Siquén, pero dice que cuando él lo fue a buscar no los encontró, y les preguntó, y lo halló un hombre. Dice: ¿qué busca? Busco a mis hermanos. Dice: oí que iban para Dotán, a otro lado. Y dice que cuando ellos lo vieron, amén, dice que tramaron, dijeron: ahí viene el soñador, matémoslo. Dice: ¿y qué será de sus sueños? Amén. Dice: cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle, y le dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador, ahora pues venid y matémoslo, y echémoslo en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Pero mire, dice que cuando Rubén, el hijo mayor al que le pertenecía el liderazgo, pero que también sabemos que no se le iba a dar por causa de que se metió con una de las concubinas de su papá. Por eso él ya perdió su lugar como primogénito, ¿sí? Entonces dice, y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él. Pero ¿por qué le dijo él? Porque él quería librarlo y quería regresarlo a su papá, porque Rubén sabía que su papá amaba mucho a José. Amén. Aleluya. Pero ¿qué dice acá dice que lo echaron ahí? Dice, pero Rubén, no dice la Biblia, pero Rubén fue a otro lado. Y dice que cuando ellos estaban comiendo, dice que entonces, dice, y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo, mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá, otro hermano, dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay que matemos a nuestro hermano? Encubramos su muerte. Venid y vendámoslos a los ismaelitas. En el 27 vamos. Y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano.
nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Se pusieron de acuerdo, ok, lo vendimos, dice. Y cuando pasaban los medianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y lo llevaron a Egipto. Miren, lo vendieron por 20 piezas de plata. En Levíticos 27:5 dejó dicho el Señor, dice: y si fuere de 5 años hasta 20, José tenía ¿cuántos? 17, ¿verdad? El varón lo estimarás en 20 ciclos y a la mujer en 10 ciclos. Qué poquito, ¿verdad? Pero bueno, ¿verdad? Entonces ese era el precio para un esclavo de la edad de José, 20 ciclos de plata. Mire, esta es la crisis personal, o sea que vimos la familiar, ¿verdad? Cuando pasa entre los hermanos, esta es la personal, ya él. Dice, y lo llevaron lejos de su familia. Génesis 37:36 dice: y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Mira, hermano, José era un joven que su papá lo amaba tanto. Era el consentido, ¿sí? Estaba en su casa. Se puede decir, ¿verdad?, que hacía lo que quería dentro de lo bueno, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Aquí cuando lo vendieron sus hermanos, él tuvo una crisis personal. Fue a otro país, otro idioma, otra forma de vida, como esclavo. Después de vivir, que la túnica que le dio el papá era túnica de príncipe, ahora él tenía que vivir como esclavo. Se imagina aprender otro idioma, otra forma de vida. Ellos adoraban un solo Dios y ahí en Egipto muchos dioses, ¿verdad? Otra forma de vida, otra forma de vestimenta. Y créame que eso es muy, pero muy duro. Yo lo viví a los 18 años. En Acapulco llegó una mujer y le dijo a mi mamá: oh, yo vengo de los Estados. Bueno, porque mi mamá trabajaba en las Villas Princes, que le dicen unas casas donde 12 personas, me parece, sí, 12 personas eran dueños, y ellas pagaban esa villa y les tocaba 2 semanas por año, y a veces las rentaban cuando ellos no podían ir, y esa señora se la rentaron esa semana, o llevaban invitados, y le dijo: oh, en aquel entonces mi mamá ganaba 32,000, y le dijo: oh, al mes, dice, como nos vio a mi hermana y a mí, mi hermana es menor 2 años, la que en Pasadena, no la que ha venido más seguido, le dijo: mira, si quieres yo le pago a tu hija 32,000 a la semana, me la llevo para los Estados Unidos. Pero aquí era bien poquito, hermanos, $30 a la semana. En la zona residencial de Monterrey Park, lo mínimo que se pagaba era $100. Y me dijo mi mamá: pues María, la señora los quiere llevarse. Me dijo que si tú o tu hermana. Y como yo era la mayor, yo pensé: no, mi hermana, no, yo me voy, mamá. Pero créame que desde que salí de Acapulco yo venía llorando. Pues dejé todo, mis amigos, mis amigas. Tenía un hermanito chiquito en ese entonces, que como mi mamá trabajaba, yo lo cuidaba y era para mí como mi hijo. Y hasta él me decía mamá, mamita. Hasta mucha gente decía que era mi hijo, que hasta la gente ya sabe, ¿verdad? Pero no, es mi hermanito, ¿verdad? Y vine a estar como esclava, hermanos. Esa mujer me asustaba con la migra. No salgas, los 7 días le trabajaba. Desde tempranito la tenía que esperar para hacerla dormir, ya me llegaba a las 12. Y la verdad que es bien duro eso. Es bien duro y bien triste, porque le pasan a uno muchas cosas. Muchas cosas.
queda callado. Aparte de extorsionarme, mire, ellos tenían jamón, tenían, bueno, pues gente de dinero, Monterrey Park, la zona residencial. Tenían pan, yo no podía agarrar nada de eso, solo huevos y tortillas. A mí me pasó por el cerro y al perro se lo pasó con papeles por el avión. Y al perro le compraba paquetes de galletas María y yo le robaba las galletas al perro. No muchas para que no se diera cuenta, porque solo huevo y tortilla podía comer. Pero, y también como mi mamá pues no tenía esposo y tenía muchos hijos, le mandaba todo el dinero. Yo ya no me quedé con nada, ¿verdad? Entonces realmente sí fue un trauma para José. Después de ser el preferido, de estar en su casa, del amor de la familia, ser llevado como esclavo a Egipto, todo un cambio de vida, ¿verdad? Pero vamos a ver, porque el tema es ¿cuál es el propósito de las crisis? Bueno, vamos a ver la crisis en el trabajo, ¿verdad? 39, Génesis 39, 7 y 9. Aleluya. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene, y no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo tan grande mal y pecaría contra Dios? Mire la respuesta de José, un joven de 17 años. Él no dijo: ¿cómo yo voy a pecar contra mi amo que me da la confianza? No, dice: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Este joven, su papá le había enseñado y él había puesto atención a las enseñanzas del padre. Este joven tenía la palabra en su corazón, tenía temor de Dios. Tenía temor de Dios, ¿verdad? Y sabe que lo encarcelaron por no pecar. Dice: y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo ahí en la cárcel. Mire qué interesante que no lo mandó a otra cárcel. Es que, hermanos, aún en las crisis Dios tiene el control de todo. Lo pusieron en la cárcel de los presos del rey. Pero miren, aleluya. Bueno, la cosa es que dice que la mujer le dijo a Potifar: has traído a este egipcio, mira, que se quiso burlar de mí. Y yo dice, yo grité y al ver eso él corrió. Mentira. Y dice que Potifar se enojó y lo metió a la cárcel. Pero dicen los estudiosos o los eruditos que Potifar no le creyó a la esposa. No le creyó. ¿Sabe por qué? Porque si Potifar le hubiera creído, no hubiera metido a José a la cárcel, lo hubiera matado. Pero porque no se hiciera el escándalo, él lo metió a la cárcel para que no dijeran: oh, mira, porque también dicen que ya se creía que ya había hecho con otras personas eso, ¿sí? Pues como los otros jóvenes no tenían temor de Dios, pues se dieron a sus caprichos de ella. Y muchas veces así pasa en los trabajos, ¿verdad? A veces el cristiano quiere trabajar, quiere
Y luego empiezan a venir los rumores, o porque como uno no convive con eso, uno no se lleva las cosas que no tiene que llevarse. Ay, sí, empiezan a, ¿verdad? Como dicen vulgarmente, a echarle tierra al cristiano. A decir, ay, sí, se cree muy santa, ¿verdad? Así muchas veces hay crisis en los trabajos por ser uno cristiano, por no convivir con ellos, porque también hacen sus fiestas donde toman, donde bailan, y no, ¿qué va a hacer ahí? ¿Verdad? Al menos que le digan, no, pues ven, porque he oído, ¿verdad? Yo nunca viví eso, que hay ciertas fábricas donde les dan sus regalos, lo único que vayan y ya se regresen. Pero hay crisis en los trabajos. Muchas veces, depende del trabajo, no les pagan, o a veces abusan de uno, de nosotros las mujeres, cuando somos, que hacemos aseo, otras cosas en las casas, nos cargan la mano, como saben que somos cristianas, nos pagan lo que no es justo, pero, ¿verdad? Nosotros seguimos, por el temor a Dios, seguimos haciendo las cosas, ¿verdad? Y tratamos de no hacer problemas, amén, así como José, que en vez de caer en el pecado, corrió. Amén, aleluya. Esa es la crisis en el trabajo. Otros tipos de crisis, de diferentes situaciones. Por ejemplo, está la crisis de la enfermedad, hermanos. La crisis de la economía. Que hay tantas cosas, ¿verdad?, que son crisis en nuestra vida. Mire, en Génesis 41:1 dice, aleluya. Nos vamos un poquito para atrás. Dice aquí, en el 14, mire, dice que allí en la cárcel, el faraón mandó a la cárcel al panadero y al copero. Y dice que tuvieron unos sueños ellos. Y cuando los vio José le dijo, ¿por qué están tristes? ¿Por qué se ve su rostro así? Es que hemos tenido unos sueños y no sabemos quién nos lo interprete. Y dice que le dijo, acá dice, ellos le dijeron, hemos tenido sueño y no hay quien lo interprete, en el 8 del 40. Entonces le dijo José, mira, no le dijo yo, no dijo, no son de Dios. Mire José, aquí ya no era el joven de 17 años, claro, ¿eh? No son de Dios las interpretaciones, contádmelo ahora. Mire, y dice que le dio la interpretación que al copero a los 3 días lo iban a sacar y lo iban a volver a servir al faraón, pero al panadero lo iban a ahorcar. Y le dijo en el 14, después que le dio aquí la interpretación, dice, acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, o sea, cuando lo saquen. Te ruego uses conmigo misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saque de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí por qué me pusiesen en la cárcel. O sea, digo, José, yo no soy culpable de lo que me acusaron, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Amén, ¿qué pasó? Que este hombre, después de que José le hizo un bien, se olvidó de él. Así a veces nosotros, ¿verdad? Hacemos bien y nos pagan con mal. Amén. A veces nosotros con mucho amor hacemos las cosas y a veces las personas, como no tienen temor de Dios, nos pagan con mal. Amén. Pero José, él pues sigue en la cárcel porque no lo podían sacar. Pero dice aquí en el 41:1, y aconteció que pasado 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río. Mire, de que cuando le interpretó José el sueño,
al copero pasaron 2 años más. 2 años. Cuando el faraón tuvo un sueño, dice. Y dice el 40, 12 y 15, dice. Aquí el faraón le dice que ha soñado, pero mandó a llamar a todos y no encontró quién le pudiera interpretar el sueño. Y dice aquí, y le dijo, aleluya, no es el 12, 15, amén. 40, amén. Amén. Dice, en el 9 del 41. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas, cuando el Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia y a mí y el jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche y cada uno tenía su propio significado. Estaba ahí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos y él lo interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme su sueño. Y aconteció que como él no los interpretó, así fue, yo fui restablecido en mis puestos y el otro colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Mire, Josué le interpretó el sueño, ¿verdad? A José. Dice al copero, y él le dijo que estaba ese hebreo allí en la cárcel y Faraón lo mandó a sacar de la cárcel. Pero hay una pregunta: ¿en dónde está Dios en la crisis? ¿En dónde está Dios en las crisis? Ahorita vimos tipos de crisis, pero ¿en dónde está Dios en las crisis? En la crisis del hogar, Dios tenía un propósito muy especial para José. Por eso lo sacó de su hogar joven, antes que sus hermanos lo mataran, porque si él hubiera seguido ahí y el papá la preferencia, hubieran agarrado más. Ellos estaban dispuestos a matarlo cuando fue por ellos. ¿Sí? Entonces lo sacó joven de su hogar antes que sus hermanos lo mataran por envidia. ¿Por qué? Porque la túnica que le había dado el papá ya les estaba advirtiendo a ellos que él iba a ocupar el lugar de liderazgo. En Génesis 37, 28 dice: cuando pasaban los medianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y lo llevaron a José a Egipto. Mire, ahí el Señor en la crisis hizo que pasaran esos madianitas, que pasaran esos mercaderes, y usó a Rubén. Acuérdese que lo querían matar y Rubén dijo: no, mejor echémoslo en una cisterna, no lo matemos, porque Rubén no pensaba regresar a su papá. Pero luego lo tenían ahí y dice que, aleluya, que Judá dijo que no, que mejor lo vendieran, ¿verdad? Y dice, usó a Rubén y a Judá, que lo vendían, y lo vendieron cuando pasaron los medianitas. Y también usó a los ismaelitas, quienes fueron quienes lo compraron. Amén. La crisis en el trabajo. José era un mayordomo de Potifar. El mayordomo era quien administraba el hogar, los bienes de su amo. Este oficio requería fidelidad. Mire, para servir a un oficial, dice, requería fidelidad, responsabilidad y capacidad para supervisar el trabajo. Capacidad para supervisar el trabajo. Sí, él tenía que saber hacer el trabajo para poderlo supervisar. Amén.
en Génesis 39, del 1 al 4, está ahí eso de que él era él. Dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Pero miren lo que dice: mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo del egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que hacía Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Mira, y en medio de la crisis estaba el Señor con José, pero también lo tenía que sacar, ¿verdad?, de ahí, de con Potifar. Dice: y puso a José en donde estaban los presos del rey. Aquí dice en el 19 del 39: y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras de su mujer, dice que su mujer le hablaba diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió en furor, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero oiga lo que dice el 21: pero Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión, y todo lo que se hacía ahí, él lo hacía. No necesitaba entender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Pareciera que, ¿verdad? Mire, ya estaba en la casa de Potifar, pareciera que descendió José porque fue a la cárcel ahora. Estaba cómodo con Potifar, fue a la cárcel, pero a la cárcel del rey. Pero dice que en esa crisis Dios estaba con él cuando fue a la cárcel. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Dice: gloria a Dios. Dice: y ayudó a los oficiales, y se olvidó de él el copero. En el 47 y 8 que dice: y le preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la cárcel, casa de su señor, diciendo: ¿por qué parecen hoy, aquí está mal vuestro semblante? Ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces le dijo José: no son de Dios las interpretaciones, contadme la hora. ¿Verdad? Ya lo habíamos leído eso. Pero ¿qué pasó? Que ellos se olvidaron. Se olvidaron de él, se olvidó de él en la cárcel. Pero ¿dónde estaba el Señor en ese tiempo que él estaba? Ya vimos que estaba con él en la cárcel. Pero ¿qué usó el Señor para sacarlo de la cárcel? A los 2 años puso sueños en Faraón que nadie pudo interpretar. Y vemos que en el 41, ¿verdad?, que ahí José le da la interpretación. Pero vamos a ver qué dice en el 41, del 9 al 13. Gloria a Dios. En el 13 dice así: entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo mis faltas, ya lo dice. Su siervo echó a la prisión, la casa del capitán, la guardia, los jefes de los panaderos. Bueno, ya lo vimos donde dice que le dijo, ¿verdad?, que José podía interpretar los sueños. Pero ¿qué dice que pasó? En el 41:14 dice: entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron, y apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón.
el Señor lo sacó de la cárcel. Pero ahora, ¿cuál es el propósito de las crisis? Dice que las crisis pueden revelar propósitos ocultos, cambiar la dirección de la vida, brindar la oportunidad de ayudar a otros. José nunca se imaginó el plan de Dios para su vida. Su papá tal vez pensaba ponerlo como el jefe de la familia, pero Dios cambió el rumbo de su vida llevándolo a Egipto. También dice, ayudó al copero cuando lo vio triste. O sea que, como dice aquí, mire, la crisis puede revelar el propósito oculto y cambiar la dirección de la vida y brindar la oportunidad de ayudar a otros. ¿Sí? Pues no sabía que Fran tenía el hijo, y dice que ayudó al copero porque él ya tantas cosas había vivido, tantas cosas, que él ya tenía un corazón compasivo. Ya no era aquel joven que decía, mi manojo, dice, estaba parado hacia afuera, dice, y se inclinaban los de ustedes ante el mío, ¿verdad? Ya no era ese joven inmaduro. Ya no, José ya no era. Por todo lo que había vivido, ya José era una persona bondadosa, que, porque él puede haber dicho, a ti te van a correr. No, porque él ya había sufrido muchas cosas, ya había sufrido en la separación de su padre, de su familia, vivir como esclavo, ser calumniado, ¿sí? Ser encarcelado. Dice, la crisis nos revela a Dios como nuestra fortaleza en medio de la situación, ofreciéndonos consuelo y guianza en tiempos difíciles. El Señor es nuestra fortaleza en medio de las situaciones. Dice, Dios fortaleció a José cuando sus hermanos lo vendieron y se lo llevaron a Egipto. José dejó que Dios dirigiera su vida en esos tiempos difíciles. ¿Se imagina, hermanos, qué difícil fue para José ser el niño mimado y ser arrancado de su padre, de su hogar? Pero ahí Dios lo fortaleció. No dice la Biblia, pero es lógico al ver el final. Dios lo fortaleció y él dejó que Dios dirigiera su vida. Sí. Aleluya. La crisis dice que también nos lleva a depender más de Dios y confiar en su poder, especialmente cuando nos enfrentamos a situaciones que están fuera de nuestro control. José no podía controlar a la esposa de Potifar, pero sí podía depender más de Dios y confiar en su poder, que lo ayudaría en el momento oportuno. Y sí lo ayudó el Señor, ¿sí? Porque él pudo escapar de la garra de esa mujer. Y aparte, como le digo, si Potifar le hubiera creído a la esposa, no lo hubiera metido a la cárcel, lo hubiera mandado a matar. Ahí vemos la mano de Dios. ¿Sí? Ahí vemos la mano de Dios en la vida de José. ¿Y cuántas veces no hemos visto la mano de Dios en nuestras vidas, verdad? ¿Verdad? A veces, mire, a mí, cuando yo empecé, a mí el pastor me presentó al Señor como Jehová Jireh. Claro que él no me dijo Jehová Jireh, sino que me lo presentó como mi proveedor. Porque cuando yo empecé en una iglesia, no me acuerdo, yo creo que era de la Asamblea de Dios, y ahí pues usaban aquí abajito de la rodilla. Pero me cambié porque yo no vivía ahí, yo estaba con mi hermana. Me fui a la otra colonia y me invitó, un señor me invitó a una iglesia. Pero ahí, desde las jóvenes hasta las adultas,
me acuerdo que esa vez yo llevaba una faldita aquí, más abajo de la rodilla, como a media pantorrilla, y llevaba una blusa que me daba aquí, no sé si se acuerdan esas que tenían así como aquí un molán, y que se podían subir así. Bueno, pero la cosa es que me llegaba aquí. Pero cuando yo entré a esa iglesia, hermanos, yo me sentí desnuda, de verdad. Yo dije, Señor, yo nunca vuelvo a entrar con esta falda y con esta blusa, porque todas las mujeres, desde la jovencita, estaban con manguita aquí o sus así más largo. Y el pastor, yo ya usaba, le digo, abajito de la rodilla, me dijo un día, hermana Luz, le quiero decir algo. Dígame, pastor, ¿le puede bajar un poquito más de su falda? Le digo, ay, pastor, es que no tengo dinero para comprar ropa. No, usted no se preocupe, usted ore a Dios y Dios le va a proveer. Dicho y hecho, a las 2 semanas la persona con la que estaba trabajando me dijo, doña Luz, fíjese que quiero cambiar mi ropa, ¿no se ofende si le doy mi ropa? Y era una mujer alta que usaba vestidos, a pesar de que era mundana, usaba vestidos largos. Digo, no, claro que no. Entonces, gloria a Dios. Dios, ¿verdad? Como a mí es en la forma como más se me ha manifestado el Señor, como mi proveedor. Precisamente el miércoles, el martes, yo me acosté pensando, ¿qué voy a hacer? Porque mi hija no había encontrado huevos en la Costco. Y como ellos desayunan huevos todos los días para su trabajo, y en la tarde llegó de 18, pero pensé, yo tenía ganas de comer huevos con frijoles estrellados, pero si como huevos no me voy a llenar con uno, y luego no va a alcanzar para toda la semana, ni modo, pues no va a comer huevos. Dije, ¿y ahora qué voy a hacer mañana de comida? Tengo unas papas, pero huevo, le echo harina. Bueno, así me acosté y desperté. Y me cayó una llamada. Y me dice, mire, ¿quiere algo? Sí. Y fuimos a un lugar donde estaban regalando verduras. Y ahí me dieron calabazas, una col que es bien cara en la Vallarta, la napa que se llama. Esa, y apio, y no me acuerdo. Y las papas que iba a hacer en tortitas según. Y luego también me dieron unos huevos y un pollo, y las papas, en vez de ser tortitas de papas, se convirtió en caldo de pollo con verduras, y me comí mis huevos con frijoles que tenía ganas de comer. Después que estaba pensando que iba a comer tortitas de papa, las papas sirvieron para el caldo. Es que así es el Señor. Dios provee. Como usted lo conozca, para usted puede ser Jehová Sabaoth, Jehová de los ejércitos, el que pelee sus batallas. O puede ser Jehová Rafa, su sanador. ¿Sí? ¿Sí? Pero Dios no nos deja, hermanos. Dios no nos deja, puede ser cualquier tipo de crisis, ¿verdad? Amén. Entonces estamos en que fortaleció a José. Dice que él dejó que dirigiera su vida. Estamos viendo de la esposa de Potifar, dice, lo ayudó en el momento oportuno. Dice, la crisis prueban nuestra fe y nos revelan qué tanto confiamos en Dios, y nos permiten crecer y madurar más espiritualmente. La crisis prueba nuestra fe y nos revelan qué tanto confiamos en Dios, y nos permite crecer y madurar más espiritualmente. José demostró su confianza en Dios cuando le dijo al panadero y al copero acerca de los sueños que habían tenido. ¿No son de Dios las interpretaciones?
contádmelo ahora. Mire, José había vivido tantas cosas había vivido, pero a pesar de eso, a pesar de estar en la cárcel, él seguía confiando en Dios. Que le contestó así: no son de Dios las interpretaciones, contádmelo ahora. Él no dijo yo, no, Dios. Su confianza de él estaba en Dios, a pesar de en dónde estaba él. La Biblia nos enseña que podemos superar las dificultades y perseverar en la fe a través de orar constantemente y confiar en Dios. Es muy importante que oremos diariamente, hermanos. Es muy importante, amén. Pero nuestra confianza en Dios, aparte de la oración, ¿de dónde podemos agarrarla? Confiar que Dios nos va a poder ayudar en situaciones. ¿Sabe de dónde? Cuando usted y yo leemos la Biblia, por ejemplo, leemos esta historia de José, ver por todo lo que él pasó, es por lo que usted y yo pasamos. Tenemos situaciones en el hogar, tenemos situaciones personales, tenemos situaciones en el trabajo, tenemos situaciones de otra clase. A veces, ¿verdad?, la enfermedad. Y decimos: ay, Señor, quítame esta enfermedad. Pero el Señor sabe por qué. ¿Sí? ¿Por qué a veces permite que continuemos así? Él conoce nuestro corazón. Amén. Y por eso es la importancia también, no solo de orar, sino de leer la palabra, para que aumente nuestra confianza en Dios. Vemos a un Pedro que en medio de la tormenta dice: Señor, si eres tú, dime que vaya. Le dice: Señor, ven. Pero cuando quita la mirada del Señor, se hunde. Le dice: Señor, sálvame que perezco. Hombre, poca fe lo agarra. Es que nosotros no debemos desviar la mirada del Señor. No importa cómo se vea la tormenta. Mucha gente, no nomás aquí, en iglesias grandes, no están yendo. ¿Por qué? Porque están poniendo su mirada en lo que no deben. Si ponemos nuestra mirada en Dios, mire, ¿qué usted piensa que era mejor? ¿Dónde estaría mejor José? ¿En su casa o en Egipto? Aparentemente en su casa, ¿verdad? Porque tenía a su padre que lo amaba, estaba con sus hermanos. Pero no, fue trasladado a Egipto, donde sufrió, donde fue esclavo, calumniado, encarcelado. Amén. Amén, dice. Entonces es importante que leamos la Biblia para que aumente nuestra confianza en Dios. Dice: José había superado muchas dificultades y perseveraba en la fe confiando en Dios. Por eso le dijo al copero que le hablara a Faraón de él para que lo sacara de la cárcel, ya que era inocente de lo que se le acusaba. Él sabía que Dios lo iba a sacar un día, pero sabía también que iba a usar al Faraón. Amén. ¿Por qué? Porque el Faraón era la autoridad máxima ahí. Aleluya. Como decimos que se llama el tema, gloria a Dios. Amén, gracias. El propósito de la crisis. La crisis nos pone en el lugar que Dios quiere que estemos. Amén. Los sueños de Faraón hicieron que sacara a José de la cárcel. Y al ver Faraón cómo José le interpreta los sueños y que sus sabios no habían podido hacerlo,
Y le dice, hagan almacenes, en otras palabras, para que guarden todo eso, porque vienen 7 años de abundancia y luego 7 de escasez para que guarden. Dice, ponga un hombre sabio, y le dice a su sabio Faraón, ¿quién más sabio que él? ¿Verdad? ¿Quién más sabio que él? En el 41, vamos a ver, 38, dice así. Gloria a Dios. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Oiga lo que le dice, solamente en el trono seré mayor que tú. La única diferencia era que él se iba a sentar en el trono, pero era su segundo del faraón. Aleluya, gloria a Dios. Faraón dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de la mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en segundo carro pregonando delante de él, doblar rodillas, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Mire, pero no solo eso, Faraón le da esposa también a José. En el 41-45 dice, y llamó Faraón el nombre de José, le cambió el nombre, Zapnat Panea, y le dio por mujer a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto. Miren, de la cárcel a ser el segundo del rey, del faraón, y no solo eso, le da esposa. Y más adelante dice que tiene hijos, que tiene 2 hijos, ¿verdad? Aleluya. José reconoce que Dios lo puso como segundo de faraón en Génesis 45:5. Ahí es cuando ya vienen sus hermanos a traer comida, y cuando él se revela ante ellos que él es José, porque sus hermanos no lo conocieron. ¿Por qué razón? Porque José ya estaba vestido como egipcio, como iba a reinar con Faraón, tenía que vestir la vestimenta de ellos. Estaba rapado, y me imagino que también pintado, y dice que le puso collar. Entonces ellos no lo reconocieron por eso, ¿sí? Dice en el 45:5, ahora pues no entristezcáis. Bueno, en el 4, entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no entristezcáis ni nos pese de haberme vendido acá. Oiga lo que le dice, porque para preservación de vida, o sea, para guardarlos a ellos de que no murieran, me envió Dios delante de vosotros. Él reconoce que ellos lo hicieron, pero fue Dios quien movió todo eso, ¿sí? Por eso dice en Romanos que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien a los que somos llamados conforme a su propósito, porque aún las cosas que nos parecen malas nos ayudan para crecer, nos ayudan para irnos moldeando el carácter, nos ayudan para madurar. Amén. Dice, aquí estamos en el gloria a Dios,
José se vuelve a reunir con su familia. Mire, no solo le da esposa, sino que se reúne con su familia. En el 47:1 vemos eso. Vino José y lo hizo saber a Faraón y dijo: mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas con todo lo que tienen ha venido a la tierra de Canaán, y aquí están en la tierra de Gosén. Mire, le dieron lo mejor de la tierra. Ahora ya estaba con su padre. Amén. Aleluya. Pero ¿qué pasa? Es cuando uno se deja guiar por el Señor. Aunque vengan, mire, hay personas, y esto nos tiene que pasar en el Evangelio, hermanos, para madurar. Tiene que haber ese roce entre hermanos. Dicen Proverbios que hierro con hierro se abusan, o sea, se afilan, o sea, tienen que pasar, pero eso no quiere decir que vamos a vivir peleados, no, vamos a aclarar las cosas y vamos a continuar. Pero ¿qué pasa? A veces hay personas que por una cosita se van, y por eso nunca pueden ser moldeados, nunca pueden ser transformados, nunca tienen un carácter firme, un carácter, no crecen espiritualmente, porque no se dejan moldear, no dejan que las situaciones los haga madurar. Son los problemas, son las situaciones, las crisis, para eso son, para moldearnos, amén. Y si se acuerda que cuando dice que cuando José Faraón llamó a José, ¿qué pasó? Que se afectó y se cambió para reinar con el Faraón. A usted y a mí nos han llamado a reinar con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y también tenemos que cambiar nuestras vestimentas. Tenemos que quitarnos el orgullo, la vanidad, la prepotencia, la arrogancia, todo eso que no nos deja acercarnos a Dios. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. ¿Usted piensa que José, si hubiera seguido en su casa, iba a poder llegar a ser el segundo de Faraón? No, él iba a ser el líder de la familia. Pero mire, todas las situaciones, todos los problemas, todas las crisis lo llevaron a ser el segundo de Faraón. Todas esas problemas que pasamos usted y yo en el hogar, en el trabajo, con las personas aquí, con las enfermedades, con a veces falta de trabajo, a veces todo eso nos ayuda a confiar más en Dios y a crecer espiritualmente, y nos va preparando para poder estar un día con el Señor. ¿Sí? Aleluya. Dice en Santiago 1:12: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, hermano, el propósito de las crisis es prepararnos para ponernos en la posición donde Dios nos quiere tener. ¿Y dónde nos quiere tener el Señor? Podamos hablar terrenalmente, tal vez nos quiera tener aquí trabajando en alguna iglesia, pero lo principal es que Él nos quiere tener con Él. Pero para eso, todas esas crisis nos están limpiando, nos están quitando lo que no le agrada al Señor. Por eso es importante que en las crisis, en vez de quejarnos, oremos más, leamos más la palabra. ¿Para qué? Para que se aumente nuestra fe y confiemos más en Dios. Amén. Aleluya. Padre amado, bendito Rey de gloria, maravilloso Dios de misericordia, Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, porque aunque las crisis no nos gustan, Señor, aunque las crisis muchas veces nos hacen
hacen llorar son las que nos están preparando, Señor, para un día estar contigo. Señor amado, síguenos puliendo, síguenos quitando eso que no te agrada, Señor. Señor, sigue limpiando nuestra vestimenta, Padre. Sigue quitando todas esas cosas, Señor. Toda vanidad, Señor, todo orgullo, Padre, toda prepotencia, Señor. Todo, cualquiera que sea, Señor, tú conoces, Señor. Tú conoces nuestras vidas, tú conoces nuestros corazones. Tú sabes, Señor, de lo que tú necesitas limpiarnos. Y nosotros también ayúdanos, Señor, a pedirte que nos ayudes, Padre, a dejar todo eso que no te agrada. Límpianos, Señor. Límpianos, Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, que en las crisis, en los problemas, en las situaciones, en vez de correr hacia afuera, corramos más hacia adentro. Corramos al altar, Padre, a pedir de tu misericordia, a pedirte, Señor, que nos aumente la fe. Ayudarnos, Padre, a confiar más y más en ti, Señor, porque al ver la vida de José, Padre, oh santo, oh bendito, vemos, Señor amado, oh Padre amado, todo lo que este hombre vivió, Señor. Todas las situaciones que pasó. Pero al final, Señor, vemos que Él confió en ti, se dejó dirigir, se dejó pulir, Señor, para que tú lo pudieras poner en el lugar que tú querías tenerlo, para salvar a su pueblo, Señor. Ahora, Señor, te pedimos que también nos ayudes a nosotros. Y si te placiere, Señor, que pongas palabra en nuestros labios para salvar las almas que no te conocen, Señor. Para que podamos estar un día contigo, Señor amado. Oh, te adoramos y te bendecimos, Rey. Te damos gloria, papá, te damos honra. Ayúdanos a entender, Señor, que es necesario pasar esas crisis. Es necesario, Señor, para ser pulidos, para ser, Padre, como el oro, probados por el fuego. Gracias, Señor, gracias. Solo te pedimos que nos fortalezcas en medio de las crisis, Señor, que nos aumentes la fe y la confianza en ti cada día, como lo hiciste con José. Gracias, Señor amado, en el nombre de Jesucristo. Amén, aleluya, amén.